decir que existe un cine, y si a partir de esa respuesta podemos decir que existe un cine cordobés. Bien. Yo vine a Córdoba en 1959. Yo había venido a estudiar abogacía, ingreso al Centro de Estudiantes de Derecho, y en el Centro de Estudiantes de Derecho comencé a militar en una agrupación reformista vinculada a la FUC, que era la Federación Universitaria de Córdoba. Ahí había comenzado Marcelo Pasternak a fundar lo que era el Cineclub 1918 de la FUC. Yo creo que fue además el único cineclub que funcionó en un nivel universitario, con un público que se asociaba y que pagaba una cuota mensual, que recibía los programas y los folletos que mensualmente se podían editar con relación a las películas y las programaciones por ciclo que se hacían en ese cineclub. Nacimos en una época donde el cine era parte de una actividad social familiar. Nosotros íbamos, cuando éramos chicos, al matiné, cuando éramos de mediana edad con la familia, a ver 2 o 3 películas por día, los fines de semana. Había todo un esquema distinto que tenía que ver con una realidad social y con una realidad de los medios de comunicación y demás, que hacía que la gente fuera al cine mucho. Las películas que se exhibían eran en su mayoría en 16 milímetros y eran alquiladas a la Cinemateca Argentina. Esta Cinemateca lo que hacía era alquilarle su material a todos los cineclubes de la Argentina, que para la época ya estamos en los años 61, 62, que para la época comenzaban a ingeniarse y a aparecer. Eso permitió que a través del Cineclub 1918 se conocieran obras del cine sueco, ya no solamente de Ingmar Bergman, sino también de otros realizadores. Se hicieran ciclos dedicados a los cómicos primitivos americanos, otros ciclos dedicados al cine español, bueno, también al cine polaco. Paralelamente, en el año 58, 59 había comenzado a funcionar en el Teatro Rivera Indarte, que es hoy día el Teatro San Martín, un centro de cine-arte que era una especie de pequeña escuela de cine. La dirigía un egresado de letras, que era el hijo del director de cultura de la Dirección Provincial de Cultura, Carlos Gijena Parker, y él había fundado este instituto que tenía un proyecto de estudios de 3 años, un plan de estudio de 3 años, trayendo profesores que venían de Buenos Aires, y así fue como conocimos en Córdoba a realizadores de la talla de Víctor Iturralde Rúa, a Lautaro Murúa, que vino a dar algunas charlas, Alfredo Alcón, venía un crítico de Rosario, Rogelio Parolo, también un egresado del Instituto de Cine de Santa Fe, Mario Grasso, y con ellos tuvimos prácticamente clases durante los años 61, 62, hasta el 63, en que cae el gobierno de Frondizi, entra el gobierno de Ilía, se cierra esa escuela de cine y sobrevive lo que se llamaba el Centro de Estudiantes de Cine Arte, que lo habíamos formado los propios alumnos, y al tratar de mediar ante el nuevo director de Cultura para que se reabriera el departamento de cine, eso no se obtuvo, pero sí se obtuvo una movilización de los estudiantes para formar el Cineclub Sombras, que funcionó en la Sociedad de Socorros Mutuos, ahí en la intersección de la avenida General Paz y Humberto Primo. Cuando en Córdoba aparecen gente que reflexiona sobre el cine y demás y decide hacer cineclubes, ya ahí cambia la cosa.
Quizá el cineclub mítico de Córdoba fue el Cine Sombras. Fue de muchísima utilidad para nosotros porque encontramos un refugio para ver el cine que no se veía en las salas comerciales, para ver los grandes movimientos cinematográficos del mundo, para empezar a tener un contacto mayor sobre un cine más elaborado, más reflexivo, más ligado al arte, por decirlo de alguna manera, y no solamente a su destino comercial. Los cineclubes tuvieron su importancia porque no solo permitieron la difusión del buen cine, sino despertaron inquietudes en la gente que quería realizar cine. Todas esas cosas locas del amor al cine hicieron de los cineclubes un refugio para nosotros, donde encontramos básicamente en la pantalla historias que nos llenaban el alma, que nos marcaban caminos por donde era posible salir y nos indicaban que era posible hacer cine de Córdoba. Que nosotros en el Cineclub Sombras teníamos interés de producir películas. Con esta intención se movían los cerca de 70 adherentes que formaban parte de esta organización que era el Centro de Cinearte, que normalmente eran espectadores del Cineclub Sombra, colaboradores. Y de esta manera ocurrió que surgió un proyecto de hacer una película sobre el tema del hambre en el mundo, trabajando con estadísticas de la UNESCO y todo material, digamos, de mucha seriedad. Así fue como nació Más de la Mitad, y con el descaro, digamos, de nuestra juventud y de la época, la inscribimos en el primer Festival Internacional de Cine que hacía la Universidad Católica de Córdoba, y allí recibimos el premio al mejor corto experimental argentino. En esta etapa ya no somos nosotros solos los que estamos produciendo, sino que ya está funcionando Canal 10 de la universidad, y va a ser justamente esta gente la que se forma en Canal 10, Guillermo López, Enrique Lacoya, que era crítico y que tenía un programa dedicado a la historia del cine, Mario Grasso, y otros técnicos, digamos, del canal, el Cachoito de Lorenzi. Esto va a permitir a que el director de la Escuela de Arte, que estaba interesado en fundar un departamento de cine dentro de la Escuela de Artes de la universidad, convoque a la gente del Canal 10 y nos convoque a nosotros, ganadores del premio, para formar lo que va a ser el grupo piloto de cine. La Escuela de Artes para esa época estaba dirigida por el arquitecto Raúl Bulgeroni, que tenía muchas vinculaciones a nivel social, con artistas, con críticos de arte. Lo que hace es fortalecer los departamentos de música y de plástica, que eran los primeros departamentos que habían constituido la Escuela de Artes, y se lanza con el proyecto de abrir las escuelas de teatro y la escuela de cine. El grupo piloto del departamento de cine se constituye con 15 o 16 personas que son seleccionadas por un tribunal que Bulgeroni designa con gente de Buenos Aires. Se constituye, digamos, este grupo piloto de cine, y durante los años 64 y 65, Bulgeroni había conseguido un exiguo presupuesto para tratar de realizar una película documental que iba a ser un documental sobre el propio hacer de la Escuela de Artes. Y por lo tanto además quería mostrar que ahora tenía en proyectos la creación de los departamentos de teatro y de cine, para lo cual había dos grupos de gente que estaban trabajando en eso y que tenían que producir obras para gestar un plan de estudios que luego fuera aprobado por el Consejo Superior y recién ahí funcionar como escuela de cine. La Argentina venía de una producción cinematográfica abundante en la década del 50, se cae con las interrupciones sistemáticas de los golpes militares y hace cortes tajantes en la historia del cine en la Argentina y en las políticas de fomento del Instituto Nacional. Eso va a definir el cine argentino y en Córdoba en particular. A fines del año 66, y justo con el golpe de Onganía, ocurre de que se detiene con la intervención a las universidades y la noche de los bastones largos y todo eso, se detiene la vida universitaria, se interviene en las universidades y queda prácticamente paralizada la posibilidad de iniciar las clases del departamento de cine y de teatro, que eran los nuevos departamentos.
comienza recién en el año 67 el funcionamiento pleno del departamento de cine y del departamento de teatro. El grueso de los docentes del departamento de cine en la primera época son los docentes santafesinos, que van a venir a cubrir los cargos más importantes y que además tienen la virtud de tener la experiencia de haber sido alumnos egresados y haber trabajado en una escuela de cine como el Instituto de Cine de Santa Fe, que era un instituto muy prestigioso. Desde el 71, 72 en adelante van a ser los propios egresados de la Escuela de Cine de Córdoba los que van a asumir la responsabilidad de dictar las materias de ese departamento. Dio la casualidad de que todos estos egresados del año 71 trabajaron sobre temas que habían marcado a la juventud cordobesa. Vivíamos un periodo de convulsiones sociales y de expectativas de cambio muy fuertes. Veníamos del cordobazo, del viborazo y de una serie de movimientos sociales y había un nivel de movilización popular en general muy fuerte, que no nos era ajeno, digamos. Se reivindica el documental como un género muy fuerte en ese momento. Entonces aparecen proyectos en nuestra generación de documentales sobre el problema del transporte, sobre la salud. Y toda la agitación política que se estaba dando en esos años. Y por lo tanto van a ser películas sumamente politizadas, películas con una reflexión, digamos, cultural, política muy seria, y van a ser las víctimas del saqueo de la cinemateca de la Escuela de Arte y de la Escuela de Cine, en oportunidad de la intervención de la misión Ivanišević, cuando Ivanišević se hace cargo del Ministerio de Educación, se dicta otra ley de intervención a las universidades nacionales, y comienza todo un periodo de persecución de docentes, realizadores, artistas, que bueno, culmina con todos los excesos, digamos, de la AAA y con el golpe militar, digamos, del 76. Muchos de los directores jóvenes de ese momento tienen que emigrar de Córdoba, algunos se van a sus provincias, otros tienen que ir al exterior, y en Córdoba queda muy poca expectativa de producción cinematográfica, ¿no? Los departamentos de cine y de teatro no fueron cerrados con una disposición que dijera oficialmente se cierra el departamento de cine. No se renovaron las designaciones de los docentes, que eran designaciones por un año, porque todos, en su mayor parte, eran designaciones interinas. Entonces, cuando llega el golpe militar, lo que existe como departamento de cine y como departamento de teatro son dos entes, digamos, totalmente anárquicos, y prácticamente no existiendo docentes en el departamento, los departamentos han dejado de funcionar ya prácticamente en el año 75. Solamente se permite que aquellos que teníamos las tesis en marcha pudiéramos presentarlas a un tribunal y permitir que estos, seríamos 20 personas que estamos en condiciones de egresar, pudiéramos hacerlo, tanto en cine como en teatro. Terminado este periodo de los exámenes finales de alumnos de cine y de teatro, los departamentos de cine y teatro no van a funcionar más hasta el advenimiento de la democracia. La característica fue no bajar los brazos y seguir produciendo como se podía, buscar alternativas para seguir en el medio, ¿no? Es decir, la producción para televisión, en documentales, en algún trabajo institucional. Por iniciativa fundamentalmente de Ricardo Rubini se crea Estudio 1, que fue el primer estudio cinematográfico de Córdoba, equipado con 35 milímetros y 16 milímetros y sonido directo profesional. Se llegaron a producir varios documentales largometrajes por encargo de instituciones, de empresas o del Estado, y que permitieron sostenerse en el medio fundamentalmente. También se comienza la producción de equipamiento para cine. Entonces, la actividad de los que quedamos en Córdoba se sostuvo muy limitada, pero bueno, permitió que un grupo de gente se mantuviera en el medio y que pensara en producciones que van a aparecer después del 83, cuando termina la dictadura militar, ¿no?
me ofrecen ir a la agencia Córdoba Cultura, de donde termino siendo uno de los directores de esa agencia, y ocuparme especialmente de generar una actividad cinematográfica. Hasta entonces, digamos, hasta que nosotros llegamos, no había un área definida del cine, sino que había una suerte de dirección de arte audiovisual, creo que se llamaba, que ligaba al cine, la pintura, la escultura, en fin, estábamos inmersos en todo eso y no había una especificidad. Una cosa que es muy importante destacar, que para el año 84, o sea, con la recuperación de la democracia, había cambiado prácticamente toda la tecnología que permitía la comunicación audiovisual. Es decir, con el Mundial 78 se instala la televisión color, comienzan a venderse y a difundirse las videocaseteras de paso Umatic, que eran videocaseteras pesadas, pero eran material portátil, que permitía grabar y regrabar, y aparecen las islas de edición también Umatic, que permiten trabajar, digamos, con mucha más comodidad y con mucha más practicidad, sobre todo a nivel económico, lo que es la producción de imágenes y sonidos. Inteligentemente el gobierno de Alfonsín plantea una apertura, lo que se conoce como la etapa de Antin, como director del Instituto Nacional de Cine, que hace saltar la producción cinematográfica nacional de muy pocos largometrajes anuales a cifras que nos ponen a la altura de un país europeo como España o como Italia. Y en ese momento estamos hablando de Bajo otro sol, de Babilonia, digamos, aparece la posibilidad de producir 3 largometrajes simultáneamente en Córdoba, era una cosa insólita. Se crean 2 asociaciones importantes para el desarrollo de la producción en Córdoba, como fueron ARVIC, Asociación de Realizadores de Video de Córdoba, y ACOR, que es la Asociación de Cineastas de Córdoba. ARVIC apuesta a una fuerte difusión del video y a la capacitación, y ACOR realiza un convenio con el Instituto Nacional de Cine y consigue financiamiento de materiales y laboratorios para producir 11 largometrajes a partir de un concurso, y que sostienen la continuidad de la actividad cinematográfica y de los ya profesionales del medio que se habían generado en Córdoba a partir de las escuelas de cine. Es importante considerar en el periodo que va desde el 83 en adelante, la reapertura del Departamento de Cine de la Universidad de Córdoba y la aparición de 2 escuelas más. Eso le dio un impulso importante a la producción. Inmediatamente de producida la institucionalización del 83 con el gobierno de Alfonsín, los docentes cesanteados y grupos de alumnos que no habían podido terminar generaron una lucha y una gestión que hace posible que en el 87, en 1987, se reabra el Departamento de Cine con la reincorporación de los docentes cesanteados y con la posibilidad de reabrir la carrera de estudios cinematográficos en la Universidad de Córdoba. Yo empecé a trabajar en un proyecto que tenía que ver con cómo destrabar una reglamentación que tenía el instituto que hacía que ningún cineasta que no tuviera una película hecha con el instituto podía acceder a créditos y a preclasificación y a todos los procesos que había. Por un lado, coordinando con la dirección de cine en ese momento, hacemos unas clínicas destinadas a realizadores, a egresados de escuelas de cine. Un porcentaje de ellos iba a participar, los que hacían las clínicas participando en un concurso, entonces iban a salir 3 proyectos de ficción, de argumentales, y 3 proyectos documentales que entrarían a preclasificar al instituto, rompiendo un poco esa barrera que había, que imposibilitaba que los cineastas cordobeses pudieran acceder al instituto. Aproximadamente en el año 2006 se realizan las clínicas, que fue una gran oportunidad para la producción audiovisual de Córdoba, porque de alguna manera venía gente de Buenos Aires con experiencia cinematográfica a brindar sus conocimientos, también impulsado por el Instituto Nacional de Cine, para capacitar a nosotros los realizadores. Y sí había una
unas ganas de esto expandirlo a todo lo que era Córdoba. No solo las escuelas ni los realizadores que ellos conocían, no, hubo como un abordaje de llamar a todos los realizadores de Córdoba. Y eso se dio, creo yo, por situaciones políticas, como por ejemplo que el presidente en el Inca era un cordobés llamado Jorge Álvarez, y creo que había ganas de parte de Jorge de que en Córdoba se empezara a hacer cine, y como política del Instituto de Cine esto se llevara a otras provincias. Pero bueno, seguía estando el impedimento que los cineastas eran todos jóvenes, no había dinero disponible, el instituto estaba muy atrasado en ese entonces en la posibilidad de obtener créditos, muchos meses, digamos, a veces años, y conseguimos un fondo para repartir a la gente a cambio de ceder el subsidio que iban a cobrar cuando la película se estrenara, con el fin de que pudieran hacer las películas. Así fue que vinieron especialistas en guión, especialistas en dirección, también hubo una persona encargada de gestión de proyectos, de la parte de administración del Inca. Realmente se pensó un plan para generar proyectos audiovisuales en carpeta. Yo creo que las clínicas del Inca en ese momento fueron fundamentales, sin duda, no hay por qué negarlo. No fue excluyente, no fue lo único, pero sí, de golpe dio todo un aura de profesionalismo poder acceder a un subsidio del Inca por medio de estas clínicas, de donde surgieron de Caravana, Hipólito y el Invierno de los Raros. Sin duda que fue un espaldarazo común. Pero más aún, no solo la clínica y la declaración de interés que se le da a estas películas, como el hecho de la unión de estas tres películas. Yo rescato mucho eso, el enorme criterio que tuvieron las productoras en ese momento de unirse como un proyecto común para pelear juntos líneas de crédito en la provincia de Córdoba, al margen del subsidio del Inca, que yo me acuerdo fueron años de batallas campales, de esperas interminables, de horas sentadas frente a la puerta de los funcionarios de cultura de la provincia de Córdoba, donde se iban turnando entre ellos para reclamar. Entonces, eso me pareció muy groso, como la decisión posterior de estrenarlas conjuntamente por medio de una distribuidora de cine cordobés. Vos tenías derecho a que te den 500.000 pesos y a devolverlo con el subsidio del Inca. Entonces, con esos 500.000 pesos de adelanto y de crédito, nosotros íbamos a poder hacer nuestras películas. Y ahí ocurrió el gran acto en la Casa de Gobierno, en el Parque de las Tejas, y donde contaban este plan donde triangulaban Banco de Córdoba, Gobierno de Córdoba a través de la figura de Schiaretti y Jorge Álvarez a través del Inca. Que el banco nos daba la plata, este adelanto, nosotros teníamos para hacer nuestras películas y de esa manera el Inca, una vez que la película y nosotros habíamos cumplido como realizadores y entregamos el producto final, el Inca le devolvía directamente la plata a la Secretaría de Cultura. Y eso se convirtió en esa reunión en Casa de Gobierno en un decreto. Todas esas peleas, luchas políticas, toda esa pérdida de dinero fue para que este decreto se pudiera llevar adelante y finalmente lo conseguimos. Y cuando lo conseguimos, lo que teníamos era embargada una casa, todos, las 3 producciones por igual, las 4 producciones, porque la herencia fue la que primero se realizó, después empezó el rodaje de Caravana, inmediatamente 2 semanas después el rodaje de Hipólito, y para terminar el año estuvo el rodaje del Invierno. O sea, fue un año donde 4 películas estaban filmando en Córdoba, donde el 95% de los técnicos de Córdoba estaban trabajando haciendo cine y no haciendo publicidad, y no haciendo institucionales, y no filmando fiesta de 15, digamos. Toda esa experiencia de años y trabajo, de esfuerzo de un montón de técnicos se concretaba en la filmación de 4 largometrajes. Hicimos posible que se filmara en Córdoba y que esta industria funcionara. Con muy poquito, digamos, con muy poquito, que fue apenas un decreto que filmaron en ese momento. Lo solucionamos con ese fondo que armamos, pero nos dimos cuenta que ese era un fondo que iba a tener un límite en el tiempo y que había que generar una política en Córdoba de continuidad. En toda industria, sea cual fuere, dependemos mucho de decisiones políticas. Y la decisión política para que se desarrolle la industria en Córdoba tiene que estar fuertemente y necesitamos de organizarnos, digamos, como sector. Empezamos a trabajar en la elaboración de una ley que posibilitara
generar un fondo de fomento, digamos, al cine, que fuera permanente, que se nutriera de la devolución de los aportes que ya se habían dado una vez que se cobraban los subsidios cuando se estrenaban las películas, y que anualmente recibiera un apoyo extra para garantizar que la inflación no lo diluyera. Y bueno, se armó una ley y fue firmada por el gobernador, pero coincidió esa ley con una fuerte presencia de lo que fue la televisión digital, los concursos de televisión digital, todo un auge de lo que fue lo que la ley de medios posibilitó para la televisión digital, que yo creo que hizo que alguna gente criticara la ley porque decía que solamente se ocupaba del cine y no se ocupaba de la televisión, y propusieran de que no se apoyara. Ante eso no se presentó la ley, porque si la ley se presentaba, si era apoyada por los cineastas, si no, no tenía sentido. El decreto que de alguna manera desarrolló un movimiento de cine en Córdoba no se pudo transformar en ley. Hubo una fuerza muy grande que la llevó adelante el Cookie Quintino y que no le apoyamos. Se empezaron a pelear los que hacían publicidad porque decían, la publicidad también es audiovisual, o se empezaban a pelear los que hacían televisión porque querían morder una tajada, y se peleaban con los fanáticos del cine, y se nos escapó la ley, y hoy no tenemos ley de cine. Entonces eso es una locura que nos juega en contra a todos. Pero fue una lástima porque creo que la ventaja del cine es que había una forma real, ya estaban los subsidios desde hace años, o sea, al Estado no le costaba nada más que este dinero inicial y después este refuerzo, que fue enorme, como lo planteó el gobernador, como para tener un fondo importante y realmente lograr un importante desarrollo del cine cordobés. Y si a los cineastas no les gustaba la ley que yo había presentado, me pareció correcto hacerme un costado. Y bueno, desgraciadamente, de ahí hasta ahora, en estos 4 años no ha pasado nada. Bueno, lo que es malo que ha pasado es que en 4 años se han perdido 20 millones de pesos que hubieran posibilitado, me parece, haber tenido un fondo de fomento a la producción importante. Pero bueno, las cosas son así, van y vienen, y con el tiempo yo creo que se encontrará algún mecanismo para que el cine cordobés pueda desarrollarse con normalidad. Usar el término nuevo cine cordobés ya está quedando un tanto viejo. Me parece que a lo mejor podría haber sido válido en un inicio, allá capaz por 2008 o 2009. Es un término que para muchos les suena odioso, les suena molesto, porque bueno, los que hacían cine antes se creen totalmente caídos del mapa cuando uno habla de algo nuevo. No deja de ser un término para los medios, para la prensa, no deja de ser un término marketinero, pero que nadie se siente muy cómodo usándolo. Porque hasta la misma cuestión geográfica también es hasta casi una pavada seguir discutiéndola, porque los directores no son todos cordobeses, las películas no todas transcurren realmente en Córdoba. Simplemente somos un grupo de personas que mantienen cierto lugar de similitud en donde decir, bueno, sí, viven en una ciudad o en ciudades aledañas, han compartido algunos lugares de estudios, han cruzado en algunos cineclubes, hay técnicos comunes en las películas, escuchamos y leemos más o menos las mismas cosas, pero eso nos une, no solamente una frontera que se acaba cuando empieza la frontera, no sé, de Santa Fe, de La Pampa, de... Tal cual. Yo siento parte que yo he formado y he sido estudiante cuando no había nada o casi nada en Córdoba, donde había 1 o 2 cineclubes, donde costaba mucho ver películas, donde la crítica solamente se aglutinaba en un solo diario monopólico de Córdoba, en donde había solamente cortos, y la verdad no todos buenos, sino todo lo contrario, largometrajes costaba mucho verlos, no había muchos espacios de exhibición. Entonces, claro que apareció un fenómeno y cambió algo de golpe, porque en 3, 4, 5 años se gestó toda otra cosa que yo en lo personal, siendo estudiante de cine, no la viví, ni cerca. Entonces, claro que uno se fascina. Y esas cosas que vinieron eran películas donde cada una había una idea de cine, más o menos logradas, pero había una intención.
para pensar, digamos, o intentar pensar dentro de la diversidad de estas propuestas de cada película dentro del cine cordobés, yo creo que sí, hace falta hablar de una comunidad creativa que se ha ido generando en los últimos tiempos, que encuentran en los cineclubes para mí un cierto lugar de comunión y de reunión. Fueron lugares que empezaron a juntar a gente que quería ver cine, empezaron a juntar a gente que quería también escribir de cine, pensar el cine y después también hacer cine. Me parece que eso forma cierto núcleo importante de la producción. Me pasó por otra parte escuchar un comentario también de cómo nos ven afuera, ¿no? De un crítico de Buenos Aires, Diego Lehrer, muy reconocido, que en Bafisi, este último Bafisi, donde hubo tantas películas cordobesas y fue un poco como la BD del festival, ya quejándose con respecto a 3D el último verano, de decir, todavía no han nacido, están recién naciendo y ya se están autocelebrando y haciendo bombo en las mismas películas. Continúa, digamos, me parece haciendo referencia a este espíritu comunitario, digamos. Sí. No veo una cuestión ahí de autocelebración, sino más bien como de juntar fuerzas quizás entre el mismo grupo, digamos, que se está dedicando a esto y tratar de darle como un vigor por ese lado, pero... Yo creo que otra cosa que ha sido importante en este tema ha sido que nadie se la ha creído, ni siquiera incluso a los directores, las películas que mejor les han ido. Entonces, al limar un poco cierta aspereza con respecto a egos personales, me parece que también ha colaborado a que haya algo comunitario. Porque de golpe, bueno, cualquiera de nosotros de una forma u otra ha ido participando en las películas de otros. Uno de los temas que en lo personal más me está preocupando es la creación todavía de una red o de circuito alternativo de distribución para la cantidad de películas que se están haciendo. Me parece que nos hemos dado cuenta que no están los espacios, o necesitamos más espacios aún, para la exhibición, para la distribución, para que la gente pueda conocer estas películas, acceder a ellas. Y sí creo que las salas comerciales en Córdoba no están sabiendo albergar, digamos, la producción local de este tiempo. Y me parece que en ese sentido, y bueno, es algo que se sabe, digamos, eternamente, la exhibición y la distribución son como dos factores claves que suelen fallar, digamos, en la industria o esta especie de protoindustria que hay hoy por hoy en Córdoba, y que es importante desarrollarla porque me parece que crece hoy mucho la producción, quizás empiece a crecer exponencialmente la calidad de las películas que vemos, y de repente no está el circuito de exhibición que permita que esas películas lleguen al espectador de la manera en que se supone que deberían llegar, y se termina acotando todo un poco al mundo de los festivales. Tiene que existir el cine cordobés vigente en cartelera para que de repente el público quiera acercarse a ese cine. Creo que ocurre cada vez que nos sentamos a charlar sobre el cine que se está produciendo hoy en Córdoba, inmediatamente lo vinculamos, por lo menos en nuestro núcleo duro, con la crítica, digamos. Es algo que quizás lo hacemos con cierto optimismo y con confianza, digamos, con credibilidad, y yo la verdad es que siento que hay una necesidad, más allá de que exista hoy o no un vínculo efectivo entre la crítica y la realización, y me parece una pata fundamental de una posible industria de cine, digamos, local, la crítica. Creo que sería súper fructífero para el cine que se produzca una relación de mayor intercambio, más fluida, de más ida y vuelta, de más vigencia. En cuanto a este interrogante acerca de si existe un cine cordobés, yo no me arriesgaría a decir, existen sí obras que están dando muestra de que Córdoba es una ciudad con un espíritu propio, con una personalidad propia, y que a través de su tonada, a través de historias y a través de anécdotas, puede mostrar, digamos, una faceta muy particular dentro de lo que es el ser argentino. Pero todavía no me arriesgaría a hablar de un cine cordobés o de un nuevo cine cordobés. Lo que sí es evidente que hay obras que están movilizando. De la misma manera que en una época nosotros hablamos del nuevo cine argentino, cuando aparecieron realizadores como Leonardo Fabio, como Manuel Antín, como parte de la obra de Torre Nilsson. Creo que lo que hay en Córdoba es un reflejo de lo que pasa en otros lugares del país, y acá se está dando muy bien, que tiene que ver con cambio en las tecnologías. Creo que es un hecho básico que posibilita que el acceso al cine sea una cosa mucho más sencilla que en otras épocas. Sumado a eso, con un
un momento que se dio con un fondo de fomento que ayudó a la producción de una serie de películas y demás, generó películas y dinamizó a otros cineastas, empezó a mostrarle a otros cineastas que se podía, que las películas funcionaban, que se estrenaban en la sala, que algunas tenían un poco más de éxito, otro menos. La perspectiva futuro para el cine de Córdoba, yo simplemente espero que se produzca cada vez más. En principio creo que la cantidad en ese sentido implica una circulación de materiales y de influencias recíprocas que termina, digamos, siendo favorable para la producción de cine, y que se comprenda, digamos, que para producir una película hay que encontrarle la vuelta en su modelo de producción, que no existe un único mecanismo, y que tampoco hay un solo esquema de estreno, ni un solo esquema de distribución, que de repente las películas explotan por un montón de lados distintos hoy en esta época de tanta digitalización. Con las nuevas tecnologías, la presencia de un Estado que empieza a apoyar económicamente, y la presencia de políticas de cineastas que se asocian al instituto, que se ligan, ya no como buscando la ayuda para el cortometrajito y demás, sino peleando como realizadores la posibilidad de entrar al ruedo y producir películas, y bueno, y de hecho las películas van apareciendo, y eso hace de que haya más películas cordobesas, yo diría eso. Confluyen también en esto nuevos mecanismos de difusión, como los canales Encuentro, y la gran oferta, digamos, que hace el Instituto Nacional de Cine con premios a guiones y todo ese tipo de cosas, que moviliza la comunicación. Creo que en Córdoba está ese espíritu de nutrirse de muchísimas culturas, está ese espíritu del contacto con el otro, de llevar adelante un proyecto, y creo que el futuro para Córdoba es ese, ponerse a trabajar y realmente poder cumplir esa pasión que tiene cada uno. Que nadie obstinadamente le diga a nadie lo que tiene que hacer, ni en cuanto a creación, ni en cuanto a producción, ni en cuanto a distribución, que sí se puede proponer, sí se puede discutir, sí se puede tirar ideas, pero que cada uno pueda encontrar su propio modelo de producción, de realización, que cada uno pueda asumir riesgos, que no intenten repetir un éxito ya conocido, porque le quita vitalidad a toda obra artística y a todo proceso creativo, entendiendo siempre también a la misma producción y hasta juntar fondos como un proceso creativo. Sí, hay un montón de grupos de gente ligados al departamento de cine, a la Metro, a otras escuelas o instituciones que han generado un movimiento de producción audiovisual muy importante en Córdoba, y que se ha convertido en un fenómeno nacional, ¿no? Y que ojalá realmente no aparezcan en Córdoba gente queriendo ponernos una vara, ya sea funcionario, ya sea productor, o ya sea un crítico, o ya sea un programador, de decirnos qué cine tenemos que hacer, sino que bueno, cada uno encuentre el que sienta propio, personal, y que solito va a encontrar su lugar en un mercado y a un público. Me parece que, creo que, no sé, ese es un poco deseo, al menos. Puedo ser un poco iluso a lo mejor en esto, pero bueno, ojalá que entre todos podamos hacer que pase esto.